desde que una célula aparece y termina cuando la célula da origen a otras células. Es como decir el ciclo de vida de un ser vivo. Nacen, crecen, envejecen, se reproducen, ¿no? Y mueren. Las células también tienen un ciclo de vida. Ese ciclo son las etapas o momentos que sigue la célula, desde que aparece, que proviene de otra, hasta que da origen a nuevas células. Y este ciclo de vida de las células es controlado por unas proteínas que permiten que la célula crezca y se pueda reproducir, llamadas las ciclinas. Ahora, el ciclo de vida de la célula solo consta de dos momentos, la interfase y las épocas de división celular. O sea, solo hay dos momentos de vida de una célula, la interfase y las épocas de división celular, también llamadas periodos M. M viene de mitosis o mitosis o meiosis. Entonces, a ver, ¿de cuántas etapas consta el ciclo de vida de la célula? Solo dos, la interfase y las épocas de división celular, ¿ya? Ahora, la interfase a su vez se divide en tres periodos. El periodo G1, que es el primer intervalo, el periodo S, que es de síntesis de ADN, y el periodo G2 o preparación para la mitosis. Entonces, la interfase también se define como el periodo de la célula metabólico. Ahí la célula no se va a reproducir todavía. Tiene que crecer, elaborar muchas proteínas, aumentar de masa, duplicar su material genético y alistarse para las épocas de división. Ahora, una vez que la célula sale de la interfase, va a entrar en épocas de división. Ahí está la mitosis o la ¿me escuchan? La Meiosis. meiosis, ya. Entonces, vamos a ver acá, a ver ya. Miren, acá tienen un dibujito. El gráfico del ciclo de vida celular. Ya, ¿cuándo se inicia la vida de una célula? Digamos cuando la célula nace. Pero no es que nace como los humanos, ¿no? La célula nace cuando se proviene de otra. O sea, una célula se reprodujo, se partió en dos células. Esas células que recién han nacido entran en la primera etapa de su vida llamada la Interfase. interfase. Época metabólica, época de crecimiento, época de preparación. Entonces ahí las células no se pueden reproducir. Si salen de la interfaz, si continúan el ciclo, van a entrar en épocas de división. Ahí está la mitosis para que se formen dos células nuevas o más. Ahora, la interfase tiene un primer periodo que es el G1. G viene de gap, que significa primer intervalo. Ya para que lo entienda más fácil, digamos que la célula recién ha nacido, ¿ya? Es una guaguita chiquitita, bebita. Pero su primer periodo de vida en la interfase se llama G1, primer intervalo. Ahí la célula tiene que elaborar ARN mensajero, muchas proteínas, aumentar la cantidad de organelos y moléculas, y por lo tanto aumenta de tamaño y crece. Eso apenas es como un bebito. Cuando nace, lo primero que hace es comer y crecer. O sea, come y crece, come y crece. Igual que la célula. ¿Qué hace en la interfase G1? Elabora muchas proteínas, aumenta la cantidad de organelos y muchas moléculas, y aumenta su volumen y crece. Una vez que la célula ya creció un poco más, viene otro momento de interfase que es el periodo S. Ahí la célula va a duplicar el ADN y algunas proteínas que estén asociadas al ADN. O sea, le saca copia el material genético. De otras palabras, miren, si nació una celulita, esta célula bebita recibió material genético de su mamita, ¿no? Crece un poco y cuando llega el periodo S, la célula tiene que duplicar el ADN. ¿Para qué duplica el ADN? Simple. Debe tener doble material genético porque cuando continúa el ciclo, en un momento se tiene que dividir. Y a cada hijita le tiene que entregar el material genético, ¿ya? Por eso se llama S, síntesis de ADN y duplicación del ADN. Ahora, después viene el periodo G2. En G2, que todavía estamos en interfase, la célula se empieza a preparar para la división. Alista todo el material genético, el citoplasma, empieza
la célula prepárase, pero todavía no está en división. Como ven, sigue en la interfase. Ahora, hay células de nuestro cuerpo que nacen, entran en la interfase G1 y se escapan. Muy inteligentes las células. Dicen, yo no voy a continuar el ciclo, porque si continúa el ciclo me tendré que reproducir, tener hijitos. Y hay células que salen del ciclo y se escapan, miren, con una flecha que hay acá, y entran en el periodo G sub 0. Se llama etapa quiescente de las células. Y la célula ya no va a continuar el ciclo, por lo tanto no va a dividirse. ¿Qué células son así? Las más inteligentes, Las neuronas. las neuronas. Y los miocitos, células musculares. Tampoco se van a reproducir porque se escapan del ciclo. Y dicen, yo no voy a continuar el ciclo, porque si continúo el ciclo voy a tener que partirme en dos y tener hijitos, y no quiero tener hijitos. Entonces, las neuronas, ¿qué hacen? Y los miocitos salen del ciclo y entran en una etapa llamada G sub 0, quiescente o de no reproducirse, ¿sí? Ya, a ver, si me han aprendido, al grano. A ver, ¿qué es la interfase? Hablen. Nada. Ya, lo voy a leer. La La etapa de interfase es, crecimiento y maduración. exacto, la etapa metabólica de la célula. Ahí la célula no se no se está reproduciendo. No se reproduce. Exacto, está creciendo y madurando ya. Se divide en 3 periodos. ¿Cuáles son? Primer intervalo. G1. G sub 1. Correcto. Periodo de duplicación del ADN. S. 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 Y periodo para prepararse para la mitosis. G2. 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 ¿Qué hace la célula en G1? Apenas se forma, nace, sintetiza muchas Ines. proteínas, aumenta de tamaño y de organelos y crece mucho. ¿Qué hacen S? Duplica ADN. Duplica su ADN. ¿Por qué tiene que duplicar su ADN? Porque necesita doble ADN para cuando entre en épocas de división. Necesita doble material genético. ¿Qué hacen G sub 2 o G2? Se prepara para la división. Exacto. Alista todo el núcleo y el citoplasma, toda la estructura, porque después de un poquito tiempo va a entrar en división, ¿sí? Muy bien. ¿Qué células salen del ciclo y entran en periodo G0? Las neuronas Las y los miocitos. y miocitos. ¿Por qué no continúan el ciclo? Se quedan detenidas en interfaz en G0 y no se podrán reproducir. Correcto. Ya vamos a ver ahora ya las épocas de división celular. Mira, acá tienen el ciclo celular. Esta es la interfase donde la célula duplica su ADN, que es importante, y cuando entra en épocas de división se va a partir en 2 células. Interfaz y división. A ver, vamos a ver la mitosis. La mitosis es un proceso de división de las células eucariotas. Eso no pueden hacer las procariotas. En este tipo de división celular, a partir de una célula se obtienen 2 nuevas células. Y las nuevas células conservan la misma información genética, es decir, si la mamita tiene 46 cromosomas, va a dar origen a 2 células con el mismo número de cromosomas. O sea, de una célula van a salir 2 exactamente iguales. ¿En qué tienen que ser igualitas? En la cantidad de De cromosomas. cromos. Igualito. O sea, si mamita tiene 46, las 2 que van a tener 46. Si tiene 23, 23. En la mitosis no se altera el número de cromosomas. A ver, una pregunta para razonar. ¿Qué células de su cuerpo hacen mitosis? O sea, dan origen a nuevas células. Todas, menos las células sexuales. Células somáticas le llamamos, células de la piel, Claro. de los Todas. epitelios, del tejido conectivo, ¿no? Hasta células embrionarias, ¿no? Entonces, células menos las sexuales, y excepto las Neuronas también. y los miocitos. De células, por ejemplo, de epitelial, conectivo, en la médula ósea hay muchas mitosis, ¿no? Esto
permite que se reparen tejidos. Por ejemplo, muchos tejidos del humano se mueren células, se pierden, como el epitelio. Entonces, las células que quedan se pueden reproducir para reparar tejidos, permite reparar tejidos. Segundo, también permite el crecimiento. A ver, les voy a contar algo chévere. ¿Saben cuando ustedes fue su primer día de vida fueron una célula que se llamó el cigoto con 46 cromosomas? Eso en la trompa de falopio de mamita. Esa célula empezó a hacer mitosis. De ahí salieron 2, de 4, 8 y 6 y todas las millones de células. Y eso generó el desarrollo embrionario. Embrionario. Por mitosis. Se producen más células, crecimiento, cada vez el humano más grande, ¿no? Ahora, igualito en plantas. En plantas, por ejemplo, hay tejidos cuyas células constantemente realizan mitosis. ¿Saben dónde los tienen las plantas? En los meristemos. Son tejidos que hay en las yemas o brotes. De ahí las células. Interfase mitosis, interfase mitosis. ¿Qué significa? Nacen un ratito y se vuelven a reproducir. Nacen y se vuelven a reproducir. Eso genera que se formen mayor cantidad de células. Por eso las plantas tienen crecimiento prácticamente ilimitado. ¿Han visto las plantitas de las yemas y brotes no salen más hojitas, ramas? Sus células constantemente, ¿qué hacen? Mitosis. Para provocar el desarrollo de ramas, hojas y su crecimiento. Ahora, en plantas, la mitosis permite que a partir de una célula llamada espora, macrospora o microspora, se formen los gametos. Ya, esto vamos a explicar. Por ejemplo, en plantas, para que se reproduzcan igual que animales, hay que producir gameto masculino y gameto femenino. ¿Ya? Solo que en las plantas, antes de producir el gameto, se forma la espora. Y ahí ya se redujo el número de cromosomas a la mitad. Entonces, si de la espora va a salir un gameto, no se puede reducir el número de cromosomas. Por lo tanto, de la macrospora y microspora salen gametos, pero por Mitosis. mitosis. En las plantas, las esporas se forman por meiosis. Ahora, la mitosis ocurre en dos grandes etapas. La cariocinesis, que es de la división del núcleo, para que de un núcleo se obtengan dos núcleos. Y ahí están las 4 fases de la mitosis, que son la profase, la metafase, sigue la ana y la última la telofase. ¿Se acuerdan de la frase de recuerdo? Prometo, Ana, llevarte a un telo. Prometo, Ana, llevarte a un telo. Joder, eso es para recordar, no voy a pensar mal que dices, ¿ya? El orden de las fases. Primero, que es la profase. Sigue la Metafase. tercera, Ana, y concluye en la Telofase. ¿Saben por qué los nombres pro al comienzo? Pro, inicio, antes. Meta, en medio. Los cromosomas se ponen en medio. Ana, separación, se separan las cromátidas. Y telo, fin, último, alejado. ¿Qué significa el prefijo telo? Alejado. Alejado. Final o último, lo más distante. Final. Final, lejos también significa. A ver, ¿qué es un telescopio? Observaciones lejanas. Que está a mucha distancia, lejos. ¿Qué es un televisor? Un aparato para mirar algo que ocurre lejos. ¿Qué es un teléfono? Hablar con alguien que esté lejos, pues, teléfono. Joder, le cuento una anécdota. Yo no la he vivido, me gustaría, pero no conozco. Ya les voy a contar algo real, ¿ah? Nosotros a este aparato para comunicarnos le llamamos celular, ¿sí? ¿Sabes que su nombre correcto es teléfono móvil? Y me acuerdo, bueno, una pariente, una prima, se fue a España. Eso es real, ¿ah? Y en el camino perdió lo que llamamos el celular. Y ella dijo, menos mal que llegué a España, pero hablan español. ¿Sí? Entonces se bajó el avión, estuvo por ahí, quería comunicarse. Entonces a la gente le pregunta, un favor, sí, señorita, ¿qué desea? ¿Me puede decir dónde venden celulares?
Los españoles de celular. Que usted quiere células, un laboratorio biológico, que es celular para ellos viene de célula. No, celular para comunicar. Ah, le dijeron, usted quiere un teléfono móvil. Ah, ya, sí, allá hay tienda de teléfonos móviles. O sea, en España no dicen celular. ¿De qué viene celular? ¿De qué viene celular? ¿Celular? Célula. Sí, somos guachafos, ¿no? ¿Qué se llama el aparato con el que juegan y se comunican? Teléfono Teléfono móvil. móvil. Teléfono. Celular, ciclocelular, ¿qué es eso? Bueno, el peruano siempre, con los peruanos tenemos nuestras, somos guachafos, ¿no? Ya, mentira, es broma, ya. Después viene hay la citocinesis, que es la división del citoplasma para dar origen a dos células nuevas. Ya, miren, vamos a ver al División toque del- que es. ¿Ah? Ya, vamos a ver la mitosis. Ya, miren, acá tienen. Esta es la cariocinesis. De un núcleo saldrán dos núcleos. Se llama la cariocinesis. Nesis. Dividida en Nesis. profase, metafase, anafase y telofase. Una vez que ya hay dos núcleos, hay que partir el citoplasma en dos. Él se llama la Cinesis. Citocinesis. se parte el citoplasma para partirse en dos. Ya, vamos a, bueno, pues ya que tienen acá las imágenes y no tengo que dibujar, más fácil. Cuando una célula está en interfase, significa que no se está reproduciendo. O sea, está en la etapa de metabólico de crecimiento. Saben que en el núcleo está el ADN. El ADN está unido a unas proteínas llamadas histonas. Y va a formar unas estructuras tipo manchas en el núcleo llamadas cromatinas. O sea, cuando el ADN está en el núcleo de una célula interfase, el ADN está formando unas estructuras que se tiñen con colorantes que se llaman cromatinas. Hay cromatinas tipo enredadas que se llaman heterocromatinas o laxas o delgaditas llamadas eucromatinas. Ahí está el ADN, ¿ah? El núcleo tiene su propia membrana nuclear o carioteca, tiene nucleolo. Y en el citoplasma hay unos organelos que en la interfase se duplicaron, que son los ¿Dónde vas a ir, verdad? centriolos. Los centriolos son organelos del citoplasma hechos de microtúbulos, que en la interfase también se duplicaron. Si ponen la célula así, dicen, esta interfase todavía no puede reproducirse. Entonces, ¿cuándo empieza la profase? El ADN de las cromatinas empieza a espiralizarse y a condensarse y van a dar origen a nuestros cromosomas. Tomás. O sea, ahí recién se ven los cromosomas. Y el cromosoma presenta dos filamentos de ADN llamados cromátidas hermanas, unidas por el centrómero. A ver, ¿qué me responde? ¿Por qué cada cromosoma tiene dos filamentos de ADN llamadas cromátidas? ¿Qué ocurrió en la interfase? ¿Qué se duplicó? El ¿Qué ADN, duplica? El ADN. El ADN. Por lo tanto, al duplicarse el ADN es como que se duplican los cromosomas. Y cada cromosoma presenta dos filamentos de ADN llamadas cromátidas, unidas por el centrómero. Centrómero. Entonces, el cromosoma está hecho de, en realidad, dos filamentos. ¿Ya me escuchan? ¿Y ahora sí? Sí, ahora sí. Ya no jueguen. Bueno, ya. Yo no lo he hecho. Bueno, ya. Ahora, hay unos cambios fundamentales. Los centriolos se empiezan a proyectar a los polos y arrastra un conjunto de fibras que es de microtubos que se llama el uso mitótico o acromático. Ahora, la membrana nuclearo-carioteca, por unas proteínas llamadas láminas, empieza a desintegrarse, igual que el nucleolo. Todo eso ocurre en la profase. Se desaparece y se ven pedazos de la membrana nuclear y desaparece el nucleolo. Y los centriolos se van a ir a los polos y van a arrastrar alambritos de polo a polo, llamado el uso mitótico o acromático. Y ahí se fijan los cromosomas. ¿A qué parte del cromosoma se fijan las fibras? Al centrómero. Es la partecita central del cromosoma, ¿ya? Ahí terminó la ¿El de Tocoro? al cinetocoro, correcto.
que son proteínas que están alrededor de la constricción primaria o centrómero. ¿Sí? Ahora, una vez que ocurre esto, desaparece la membrana nuclear y ya decimos, terminó la profase, se llama también profase final o tardía. Después se inicia la meta. Fase. Los cromosomas que están ubicados en distintas zonas del uso acromático se ubican en la zona media de la célula, se llama la placa meta, Metafásica. ubicadas en la Metafásica. zona ecuatorial, se alinean ahí. ¿Y por qué se alinean? Porque físicamente es el lugar de mayor tensión para que se rompa el centrómero, como genera tensión. Y eso se ocurre en la metafase. Después viene la Fase. Una fase. separarse. Se separan los centrómeros, se rompen y las cromátidas hermanas o cromosomas hijos son jalados a los polos. Polos. A los O polos. las fibras del uso mitótico o Uso cromático. Acromático. mitótico, que es lo mismo, correcto. Una vez que llegan a los extremos, los cromosomas o cromátidas hijas se separan de las fibras del uso. Los centriolos regresan a su posición con sus fibras de láster. Vuelve a reaparecer la carioteca a partir del retículo rugoso. O sea, Retículo vuelven a nuclear. aparecer membranas nucleares. ¿Quién da origen a las cariotecas? El retículo rugoso. Y también reaparece el nucleolo a partir de reorganizadores nucleolares en algunos cromosomas. Y miren, ya tenemos dos núcleos. Muchos autores dicen que a partir de la anafase y al final, inicios de la telofase, ya se inicia la Citocinesis. que ya sería la división del Plasma. citoplasma. Ya, pregunta, a ver, ya, vamos a hacer preguntas. ¿Qué diferencia entre los cromosomas de la metafase y de la anafase? No se pasen. ¿Qué diferencia entre un Sí, se- cromosoma que esté en anafase en metafase y anafase? en la anafase se separa. Sí, pero simple. Acá tienen doble cromátida, acá solo Solo una. Una, ya. Otra lámina, ya más explicativa, ya. Miren, ya. Cuando la célula está en interfase no hay cromosomas. El ADN forma las Cromátidas. Cromatinas. cromatinas. Ya. ¿Cómo se inicia la mitosis? Aparecen los Cromosomas. Ya. cromosomas. Cada cromosoma tiene dos alambres de ADN llamadas cromátidas, unidas por el Centrómero. centrómero. Los centriolos empiezan a proyectar los polos, forman el uso mitótico o Mático. Acromático. ¿Quién desaparece? La Teca. y el nucleolo. Hasta ahí terminó la profase. Inclusive se llama prometafase. Viene la anafase, la metafase. Los cromosomas se ordenan en la zona Ecuatorial o o placa Ecuatorial. metafásica. Miren, en la anafase se rompe el centrómero, esto que mantenía unidas a las cromátidas. Y las cromátidas hermanas o hijas son jaladas a los polos. Y acá está la diferencia, pues. Hasta la metafase el cromosoma tiene doble cromátida. Acá solo tiene una cromátida, miren. Acá doble cromátida, acá solo una, alambrito. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el cromosoma de metafase y de anafase? Acá tienen, Doble Doble cromátido. cromática. y acá solo. Una. Una cromátido. ¿Por qué está jugando?
¿Me escuchan, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profesor. Y Pero profesor. no se ha ido las pantallas, ¿no? Un ratito, ¿eh?
Ya, jóvenes, me están escuchando, disculpen. ¿Saben qué? La señal está muy mal. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ya, disculpen, no es cuestión mía, sino que viene el técnico y me dice la señal está mal del internet y no puedo compartir las imágenes porque, no sé, los archivos muy pesados, no sé, bueno, ya. Entonces vamos a conversar, aparte que quedan solo 7 minutos para que acá el seminario. Ya hemos hecho ya la mitosis, ¿sí? Ahora, una vez que ya se han formado dos células, ¿qué debe venir? La citosis. Cinesis. Cinesis. ¿Qué es la citocinesis? División del cito. Plasma. Claro, o sea, hay que partir a la célula en dos. Ahora, ¿tienen el folleto? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, si tienen el folleto, ahí dice citocinesis. Es la división del citoplasma para dar origen a las células. Una es la forma animal y la otra la vegetal. Vegetal. Ya, en la citocinesis animal, que es la división del citoplasma, y el centro de la célula se acumulan proteínas contráctiles como la actina y la miosina. Miosina. Ya, y empiezan a jalar las membranas del exterior hacia el centro de la célula, hasta lograr que se junten y partir a la célula en dos. Esa forma de división, estrangulamiento del citoplasma, se llama de forma centrípeta. O sea, ¿cómo se divide una célula animal en dos? Una vez que ya hay dos núcleos, hay que dividir el citoplasma, ¿no? Entonces, ¿qué se junta en el centro de la célula? Proteínas como la actina y la miosina. Miosina. Y esas proteínas generan una contracción, como que jalan a las membranas de afuera hacia el centro, la jalan, hasta que entra en contacto para las dos membranas y la célula se parte en dos. Como esas fuerzas de división del citoplasma van del exterior al centro de la célula, se llama de forma Centrípeta. centrípeta, que está en su información. Ahora, en células vegetales la citocinesis es diferente. ¿Por qué? Porque las células vegetales, una característica de ellas es que sobre la membrana tienen pared celular, hecha de celulosa, ¿no? Y como no pueden originar un estrangulamiento celular, entonces, ¿qué va a ocurrir? En el centro de la célula se acumulan unas vesículas del aparato de Golgi. Y esas vesículas o bolsitas van a segregar moléculas que forman la nueva pared celular, es decir, la Celulosa. ¿quién forma la celulosa? Correcto, pectina. Y eso se ocurre en el centro de la célula formando una zona de fragmentación de la célula. De ahí salió su nombre, el Fragmoplasmo. Plasmoplasma. fragmoplasto, correcto. Y eso ocurre en el centro de la célula y empieza a proyectar paredes hacia las partes y a las partes laterales de la célula. Como el inicio de la división del citoplasma ocurrió en el centro de la célula, se llama usa fuerzas de centrífuga, correcto. Entonces, si nos preguntaran en el examen, ¿por qué es diferente la citocinesis animal a la vegetal? Porque en las plantas hay pared Celular. Pared celular. celular. ¿Y por qué en los animales es más simple? Porque no hay pared, solo hay Membrana. membrana. Puede estrangularse, ¿no? A ver, otra, bueno, ahí les he puesto también la definición de la meiosis. La meiosis es otro tipo de división celular en la cual de una célula deben salir 4, pero hay que reducir el número de cromosomas a la mitad. Si partimos de una célula como en el humano de 46 cromosomas, deben salir al final 4, que tengan ya la mitad de cromosomas, o sea, 23. Y eso lo hacemos los humanos en el aparato reproductor para producir el gameto masculino y el gameto femenino. Entonces, ¿qué es la meiosis? Es otro tipo de división. De una célula, ¿cuántas van a salir al final? 4. 4. Si la célula que empezó el proceso tiene 46 cromosomas, las 4 últimas van a tener la mitad, solo 23. 23. Si las primeras son diploides, las que se forman serán haploides. Haploides con el número de cromosomas duplicado, 23 pares. Y haploide con la mitad, solo 23 únicos. Y esas células se van a convertir en los gametos. Ahora, en las plantas la meiosis
permite que a partir de células diploides se formen las esporas. Esto permite en la planta producción de las macro y micro, Macro y microespora. porque ahí se va a reducir el número de cromosomas. En la planta hay células en la flor digamos, de un número total de cromosomas. Se llama la macro y microesporogénesis. Ahí hay células con el total de cromosomas y por meiosis se forman células con la mitad de cromosomas, que todavía no son los gametos, se llaman las esporas. Si es femenina se llama la Macroespora. y si es masculina la microspora. Ahora, de la macrospora por mitosis van a salir los gametos femeninos, la oósfera. Y de la microspora va a salir el gameto masculino, pero no por meiosis, sino por mitosis. A ver, y ahí, para cerrar, lo último que está en su maratón. Para que haya una formación de 4 células, la meiosis usa 2 divisiones. De una célula salen 2, que ya se reduce el número de cromosomas. Se llama la meiosis 1 o reducción. Reduccional. Ahí pasamos de células, si fuera el humano, de 46 a 23. Ahí se reduce el número de cromosomas. Ahora, esas 2 células con 23 cromosomas vuelven a dividirse. Y originan de cada una 2, que se sumaría 4, que se llama la meiosis 2 o ecuacional. Ahora, y las células finales se convierten por maduración en gameto masculino y gameto femenino. Muy bien, jóvenes, ya, bueno, disculpen el inconveniente del lapso final. Espero que les sirva de algo. La maratón tienen información de la teoría. Hay unas preguntitas que son fáciles, ¿no? La primera pregunta creo que dice, ¿por qué no me anda la maratón? ¿En qué en qué proceso de interfaz elaboran ARN mensajero y proteínas? ¿En cuál? Lo correcto debe ser que está mal, dice en la G1. Porque han puesto 2 veces G0, creo. ¿Hay preguntitas, han visto? En su maratón, en su información, hay preguntas de mitosis y meiosis, ¿no? Hay 3, 4 preguntas, creo. Sí, hay 4 preguntas. Ya, la primera que dice, ¿En qué periodo en la interfase se sintetiza ARNM y proteínas? debe ser más en el periodo G1, porque han repetido 2 veces G0, ¿sí? No hay G2, S, G0, G2 y G0, y la E que dice profase. Ya, debe ser, corrijan, en vez de G0 debe ser G1. Ya, otra pregunta. Al toque. Los gametos de las plantas angiospermas se forman por A, meiosis, B, mitosis, C, Es citocinesis, D. mitosis. B. Ya, la La 3. 3, sobre la profase de la mitosis, marca la alternativa que sea falsa. Ya, a ver, dígame. La carioteca desaparece. Correcto. Se forman los cromosomas a partir de las cromatinas. Correcto. Se forma el hueso cromático, aparato micótico. Correcto. Es uso acromático, aparato mitótico. Correcto. Los cromosomas se ubican en la zona ecuatorial. Falso. Esa es la falsa. Eso ocurre en la metafase. La última, que fue pregunta en la UNSA. Léanla. ¿En qué fase de la mitosis se rompe el centrómero y las cromatidas son arrastradas a los polos? ¿Cuál es la respuesta? En la ANA. Anafase. Correcto. Muy bien, jóvenes. Ok. Pues, cuídense mucho. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Chao, profesor. cuídense. Abríguense. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor.